Bueno, mi experiencia y mi aventura yéndome de Argentina en pandemia Ok. para Italia. Esto creo que ya pasó mucho tiempo, así que seguramente está ¿Fue en plena pandemia? en plena O, pandemia. ok, Yo el cometí una 2020. locura. Yo cometí una locura. Y lo voy a contar para que esto quede grabado. Buenísimo. Creo que esto de la envidia es un tema bastante complejo. Yo lo viví en carne propia cuando después de la pandemia yo estaba en Italia, por ejemplo. Esto lo empecé a vivir, mira, desde aquel momento. Cuando yo subí un par de historias a Instagram, eh, que estaba en Sicilia, en la playa, en pandemia. Sí, La cantidad de gente me que me dijo, imagino. claro, me dice, no, pero tuviste suerte, ¿cómo vas a estar ahí? Suerte, mira todo lo que hice para llegar ahí. Me puse en riesgo cuántas veces. Y ahí Totalmente. está el problema. Mucha gente arrastra relaciones de pareja con este problema. Empezamos hace 20 años juntos, éramos una persona y hoy somos otras. Yo me enamoré de una persona que no es la que soy. Ni la persona que, no sé, también me puede pasar al revés. Yo cambié, yo quiero otra cosa en mi vida. Y bueno, estamos en otro episodio de Paramédico Emocional, este tercer episodio, muy emocionado porque tenemos aquí a un gran invitado, un amigo que conocí por medio de las redes sociales, viendo su contenido, el gran Santi, que nos visita aquí desde Barcelona, España. Él es un argentino que se encuentra actualmente en Barcelona, España, viajando por el mundo. Ustedes saben que en nuestro canal, aparte de hablar de bienestar emocional, hablamos de viajar, cómo el viajar nos genera bienestar. Y bueno, Santi, te presento, tú te dedicas a viajar y a la gastronomía, de lo que hemos hablado aquí detrás de cámaras. Cuéntanos, ¿cómo es tu historia? Bueno, hola a todos, gracias por la invitación. Eh, bueno, como también hemos hablado atrás de cámara, es un poco complicado intentar resumir un poco Sí, claro, claro. mi perfil o qué es lo que hago, a dónde quiero ir y demás. Em, sí, soy un argentino que vive en Barcelona, hace 4 años y medio aproximadamente que estoy viviendo en Barcelona. Me fui a Argentina en pandemia. Me fui a Italia primero, donde tengo una parte de una familia viviendo ahí. Estuve unos meses y por medio de un llamado de una amiga que conocía yo desde la ciudad donde nací, en La Plata, en Buenos Aires, me fui a Barcelona y por cosas de la vida pensé que iba a ser todo momentáneo y acá me encuentro todavía. La verdad que sigo acá. Me he ido, he vuelto, me he ido, he vuelto, me he vuelto, pero mi base está acá actualmente. ¿Y te gusta Barcelona? ¿Qué te ha parecido Sí, sí, me la gusta, me vida gusta. allá? Me dicen que es muy artístico. Estoy emocionado por algún momento conocerlo también. Te lo recomiendo. Sí, la verdad que es una ciudad interesante. Hay un poco de todo. Yo creo que lo que más destaca es el mix entre mar, montaña, que tampoco es una ciudad, o sea, si bien es grande Barcelona, eh, hay mucha buena conectividad, digamos, en metro se puede cruzar de un lado a otro y hay mucha oferta de tanto gastronomía, tanto cultural, tanto como... Es muy difícil que te aburras, en otras palabras. La verdad que si estás aburrido en Barcelona, es muy fácil encontrar un nuevo plan para hacer. Eso puede Hay, ser bueno, puede ser peligroso, depende cómo lo veas. hay muchos planes que hacer. Incluso la ventaja de donde tú estás es que tienes cerca también otros países. Creo que cerca queda Francia. eh, Bueno, sí, a ver, sí, es verdad eso. Barcelona es un buen spot para a tanto de aeropuerto, como el aeropuerto de Barcelona está muy bien comunicado con muchos lugares de Europa, bueno, a nivel mundial, pero el tráfico, por así decirlo, con Europa es muy bueno. Hay muchas ofertas saliendo desde Barcelona, eso es algo muy interesante. Tema Francia, Francia está bastante cerca. De hecho, se puede ir en un bus tranquilamente. Yo he ido ok. varias veces hasta Toulouse, que es ahí en el sur de Francia, y son unas 4 horas, 5 horas, si mal no recuerdo, en bus, desde Barcelona. O sea, tampoco está tan lejos. Ah, qué bueno, Santi. Sí, sí. Santi, y mira, preguntándote tus comienzos, ¿cómo fue tu infancia en Argentina? ¿Hubo algo que te marcara ese amor por el viajar y emprender en ese mundo? ¿Qué fue lo que te llevó a eso?
Es una gran pregunta. ¿Qué me ha marcado de mi infancia? Yo considero que tuve una muy buena infancia. Me siento afortunado hoy viéndolo con el diario del lunes, porque cuando yo era muy chico no existía la tecnología que hay hoy en día. Eso puede ser Claro. bueno o malo, depende cómo uno lo vea, pero yo cuando tenía 10 años no existía el teléfono móvil, el celular, como le decimos en Argentina. No me acuerdo en qué momento exacto es donde aparece toda esta nueva tendencia, ¿no? De estar comunicados y demás. Me acuerdo de ser chiquito, que mi papá tenía un teléfono celular que era, creo que el Tango 300 de Motorola, que era una especie de ladrillo grandote así, Sí, enorme. y que tenía doble funcionalidad porque también era como defensa personal, si te tiraban con eso te mataban. Eh, pero a lo que voy es que, claro, yo al final era chico y viví eso de que toquen el timbre en la puerta de mi casa, o que golpeen las manos, aunque tenía el timbre, preguntando si yo salía a jugar a la pelota y demás. Y creo que ese día hoy se perdió. Hoy vemos gente desde muy temprana edad conectada a las tablets o los padres que le dan a los nenes o los hijos para entretenerse. Yo no soy quien como para decir si eso está bien o está mal. Yo no soy ni padre ni puedo opinar de eso, pero creo que en cierta parte tuvimos una infancia libre, por así decirlo. Y eso me siento afortunado de haberlo vivido. Después, en cuanto a cosas que me hayan marcado, siempre fui una persona muy curiosa. Estoy intentando en mi cabeza resumir todo lo que me gustaría contarte y que esto no dure 5 horas, pero Tranquilo, tranquilo. Pero es eh, interesante, de verdad que es interesante. Eso que estás sí, diciendo, de verdad que uno recuerda la infancia, los que nacimos finales de los 80, principios de los 90, vivimos mm, esa como esa etapa esa transición, de esa transición, exacto, exacto. de lo análogo a lo que dice análogo a lo digital. Lo que Mm. pudimos jugar con el yoyo, todos esos juegos manuales que hoy día no se ven. Es verdad, me había olvidado de la existencia del... Nunca fui bueno con eso. Pero bueno, yo me acuerdo que en los recreos de la escuela jugábamos que venían unos tazos dentro de las papas Sí, y de las jugábamos con la leyes y pared. eso, ¿eh? Por eso digo de que uno habla de esas cosas y pareciera que tiene 90 años, pero al final tampoco Sí, pasó tanto tiempo, tampoco pasó tanto tiempo, habrán pasado que 20 años. Y a nivel de vida de uno, porcentualmente, es bastante tiempo, 20 años de tu vida, pero a nivel de historia y demás, me parece que es muy poco tiempo y eso, o sea, es lo que me genera ansiedad de cómo van a ser los próximos 20. ¿No? Porque exacto. digo, si al final la tecnología sigue desarrollándose y crece de forma exponencial, si en los primeros 20 años hubo un desarrollo tan grande, no me quiero imaginar ahora de en la curva de desarrollo, de aprendizaje, lo que va a venir, todo lo que estamos viendo con inteligencia artificial y demás. Pero bueno, no me quiero ir de tu pregunta. Eh, Tranquilo. siempre fui una persona muy curiosa, eso sí que es verdad. Ok. Creo que gran parte de lo que soy hoy es gracias a eso. Siempre fui una persona que le costó muchísimo quedarse quieto. Eh, eso me trajo también problemas porque en la escuela nunca fui un buen alumno. Muchas travesuras, ¿ves? Sí, tampoco era muy bueno en los estudios. Eso no me da vergüenza admitirlo. Eh, Eh, no porque no me considere inteligente. Bienvenido al club. Es que me aburría, o sea, no le encontraba sentido a lo que estaba aprendiendo. Y paréntesis acá, no estoy en contra de, bueno, de las escuelas, pero sí que haría modificaciones, que creo que el sistema educativo está bastante atrasado a nivel de desarrollo. Pero bueno, eso es otra Sí. charla. Siempre me aburría y buscaba cosas para hacer. Sentarme a leer un libro 8 horas o 5 horas, lo que fuese, nunca fue lo mío. Me aburro. Pareciera como que necesito como esa estimulación. Me distraigo muy fácil, tengo la mente muy dispersa y bueno, repetí un curso, un año, también me acuerdo de octavo, eh, y pero bueno, nada, mi infancia eso. Algo que me ha marcado muchísimo en mi infancia fue mi pasión por la gastronomía.
¿Te gustó cocinar desde niño? O sea, siempre Desde muy viste chico. eso. No tengo recuerdo de cuándo fue la primera vez que yo dije, ¿qué tal si cocino? Pero eh, me acuerdo que yo era chico y había un programa que se llama El Gourmet. Ok. Estoy intentando recordar el nombre. Había la hermana Bernarda, ¿no? Ahí está, la hermana Bernarda que cocinaba cosas dulces. Y ahí a mí me empezó a interesar Bueno, para muchísimo. los que son de Argentina que nos estén viendo, sabrán mucho más de lo que está hablando Santi. Sí, bueno, el Gourmet creo que, o sea, sigue funcionando. Yo no lo vi nunca más. Creo que la hermana Bernarda, no sé si sigue con nosotros, pero porque cuando yo era muy chico ella era muy grande. Eh, por matemática simple creo que puede ser que no, pero siempre me interesó la cocina. Empecé a cocinar desde muy chico. Me acuerdo que ponía como si fuese un banquito frente a la cocina porque no llegaba y ponía una olla sobre el fuego y me quería cocinar. Y como, no sé si era una mezcla de querer ser autosuficiente y querer hacer las cosas por mi cuenta o por mi curiosidad por querer como experimentar con la gastronomía. O quizás una mezcla de ambas, no lo sé, pero sí que tengo mi Por recuerdo de suerte ese. no hubo accidentes en eso, en esa experimentación. No, no, que yo sepa no, que yo recuerde no. Pero sí que siempre tuve esa curiosidad. De hecho, bueno, he subido en algunos reels en mi cuenta fotos de que tengo unos 7 8 años aproximadamente que había cocinado sushi. Que obviamente, claro, no sé, siento que hoy en Ah, día está mucho más. pero si naciste con el chef ya, porque cocinar sushi, o sea, literalmente hasta uno que ya tiene 30 y pico, hacer sushi es difícil, bastante difícil. Sí, yo creo que es más la técnica al final, o sea, eh, no sé cómo explicarlo. Sí, puede ser que sea difícil. Yo no me considero bueno haciéndolo. O sea, hay gente que es experta en eso, por la realidad es que no es práctica el hecho de que te quede perfecto, digamos, cada rol y demás. Pero sí, siempre curioso con ese tema. Claro. Después de grande me di cuenta que la gastronomía al final no es simplemente cocinar y comer. Entonces creo que ahí es cuando empecé como a encontrar el amor por la gastronomía y no esa simplemente la pasión por comer, porque al final cuando uno lo comenta todo el mundo te diría, ah, ¿a quién no le gusta comer? Bueno, es una obviedad, a todos nos gusta comer. Partamos de la base que todos comemos por una necesidad. Exacto. Hay gente que come por la necesidad, hay gente que come por necesidad y porque le encanta la sensación de comer todo lo que puedan. Eh, y después creo yo que hay mucha gente que tiene esa curiosidad por probar nuevos ingredientes o de experimentar, mezclar o con nuevas comidas. Y yo creo que hoy en día lo que más me mueve a mí viajar es probar la comida. Es como, me gusta viajar, me gusta conocer, pero si me das a elegir entre conocer una catedral o un palacio en un lugar determinado en el mundo versus una comida típica de un mercado de ahí, voy a ir a elegir ir al mercado. Ah, ok. Y no porque yo siento que al final la comida nos cuenta una historia muy interesante. Son recetas que vienen de varias generaciones, son gente que te está queriendo hablar con su propio lenguaje y eso para mí es No, interesante. Creo que y también, más cuando, o sea, en este caso tú te dedicas a degustar bien la comida, porque muchas personas eh, casi que ni comen, ni mastican, engullen la bueno, eso comida es lo que y no hay mucha gente degustan, no que quiere degustan bien los sabores. placer, ese placer de tragar, ¿no? Es decir, voy a comer empanadas, por decir algo, o voy a comer, o sushi, voy a un lugar buffet libre y me quiero comer 30 piezas. Claro, 40 piezas. pero de pronto tú puedes, habrás alguna vez, no sé si has hecho ese ejercicio con algunos amigos, de que estás comiendo unas empanadas y de pronto puede ser una empanada con carne y le preguntas, hey, pero ¿qué le sentiste? ¿Le sentiste algo picante? ¿Le sentiste los morrones? ¿Le sentiste algo? Y muchas veces dicen, no, me sabe a empanada de carne, no me sabe más nada. O sea, sí entiendes el punto. Bueno, yo tengo un término. Para mí, hay mucha gente que tiene o sea, son analfabetos de paladar. Exacto, a eso que me refería. Hay gente que, o por ejemplo, que te dicen, yo no como esto. Y vos decís, ¿qué vas a comer? Algo no. O sea, estás evitando un ingrediente o algo muy raro. Y la realidad es que lo que están evitando son cosas que
no sé cómo explicarlo, honestamente, pero hay mucha gente que come muy básico, por así decirlo. Exacto, sí. Y eso me aburre. Sí, no se atreven a probar cosas nuevas. Por ejemplo, aquí yo soy de la parte costera de Venezuela y aquí por lo menos el arroz lo comen muy básico, va arroz blanco. Yo viví un Mm. tiempo en la costa de Colombia y allá hacen mucho arroz, arroz de coco, arroz de espinaca, arroz de zapallo, o El otro día sea, he visto un reel que hacen un arroz de café, puede ser en algún lado. exacto también. Sí, allá en Colombia inventan Curiosidad mucho con por los. probar. Y tú dices eso aquí en Venezuela, en esta zona, dices, no, que vamos a preparar un arroz de coco. Uy, guácala, eso es agridulce, el arroz no es agridulce, el arroz es salado, tal, ¿sí entiendes? Sí, hay mucha gente que tiene eso, pero por eso yo creo que la gastronomía es un poco de aventurarse, es un poco como la vida. Cuando empezás a, como a encontrar sabores y empezar a descubrir eso que, de lo sabroso que es, lo versátil que son los ingredientes también, porque al final, eh, no sé, vamos a poner un ejemplo, la nuez moscada, eh, o, o cosas así, no sé cómo poner un ejemplo, pero, por ejemplo, yo crecí comiendo ensalada de naranja. Y no lo he probado, yo no lo he probado, honestamente. Bueno, o sea, es simplemente como cortar, estaba pensando rápido algo. Pero me Una atrevería a ensalada probarla, me que atrevería a puede ser probarla. raro para muchos, a la naranja cortarla en cuadraditos y agregarle sal, pimienta y vinagre. Y se oye rica. O sea, hay mucha gente puede decir, ¿cómo vas a ponerle vinagre y sal a una naranja? Bueno, pero probalo. Lo probaste, o sea, y eso es lo que yo voy. O sea, la sensación del dulzor y el ácido de la naranja con el vinagre y si le pones un poquito de picante también, buenísimo. Y sí, y te atreverías de pronto si en algún momento, bueno, no sé si has viajado a Asia, si de pronto Nunca. llegas a viajar al sudeste asiático, esas zonas donde comen insectos y eso, ¿te atreverías en algún punto a comer insectos y eso? María María, sí. Iría con un antihistamínico en los bolsillos de esos lugares porque suelo sufrir algunas alergias yo, pero iría. Iría y comería eso. Quizás no una tarántula, porque le tengo fobia a las arañas y creo que Ah, como ya. comérmela, aunque puede simbolizar algo muy interesante comerme a mi fobia, pero Como superar ese miedo. sí, pero un grillo o cosas así, sí, comería un escorpión, un alacrán. Interesante. Bueno, de hecho, justamente yo creo que la comida asiática, para mí, a mi criterio, y esto es un comentario sumamente personal, para mí es la mejor. Sí, totalmente. Porque, y mirá que yo soy argentino y me encanta la carne argentina y todo, pero la comida asiática es fuerte de sabores, pero en el buen sentido, es intensa, tiene mucho carácter y nada, o sea, estoy atrapado ahí y no puedo salir. Y, y O dice, sea, y los que yo he conocido gente que ha viajado y dicen que los sabores allá incluso son muy distintos a como aquí en Occidente nosotros le metemos otro tipo de condimento para que sepa más parecido a nuestros gustos. bueno, acá en Barcelona hay muchísimos restaurantes asiáticos, tanto coreano, japonés, chino. Eh, Suelo frecuentarlos mucho y hay de todo tipo, de todo. El ramen es algo que me gusta muchísimo, el pad thai, que es comida tailandesa también. eh, Esa mezcla de sabores entre lo salado que tiene maní y, bueno, no sé, la verdad que es increíble. Sí, yo probé allá en Santiago, allá también había muchos, en Santiago de Chile había muchos restaurantes coreanos. Y yo recuerdo, ellos vendían como, eran como unas masitas así rellenas, no recuerdo el nombre ahorita, cómo se llama eso, pero es famoso también. Es como una masa blanca. Son como de arroz, Ajá, ese. que es el mochi. Mochi, eso. A mí me gustan, sí, pero lo siento como un poco insulso, a veces, depende. No, porque yo no sé si es que allá lo adaptaron, pero lo bañaban como en una salsa, en algo que le da un gusto bien sabroso. Hay una comida, Corea para mí tiene una gastronomía increíble. Hay una comida coreana, si no me falla la información, es una comida china, originaria de China, pero que se come en Corea, en invierno, que es el tteokbokki, que son unos pasteles de arroz, como si fuesen imagínate como un dedo así, de arroz, y eso se cocina en una salsa que tiene un extracto de chile y es picante Ah, es y picante, sí.
picante, es picante. La comida coreana es picante. Creo que lo he visto en las películas, así en las Es series. increíble eso. La Sí, verdad, yo lo he intentado cocinar en casa, pero bueno, hay algunos ingredientes que no, a veces me cuesta conseguir. em, claro. así que, pero Mira, sí. y por lo menos antes de Tripulante por el Mundo, Santi, ¿qué, en qué te dedicabas antes? ¿Qué emprendías? ¿Cómo fue esa etapa, como digamos, pre a Tripulante por el Mundo? ¿Cómo te sentías? ¿Cuál fue tu...? Bueno, hubieron como 15 Santis en todo, antes de Tripulante por el Mundo. La realidad es que sí, Bueno, varios sí. multiversos, He hecho muchas cosas en mi vida hasta ahora. casi como Spider-Man. Y no sé si más, mirá, porque siempre me gustó emprender. Tuve mi primer emprendimiento con unos aproximadamente 13 años, Ya, em, que fue por accidente. A mí me gustaba, me sigue gustando, la mermelada de tomate, el dulce de tomate, y mi abuela cocinaba uno y le pedí para que me enseñe a hacerlo. ok. Y cuando fui a mi casa comprando los ingredientes y demás, obviamente que hice una cantidad industrial, porque es muy difícil hacer poca cantidad de eso. Eh, Inconscientemente ya pensabas en venderlo. y lo interesante acá es que no solamente se me ocurrió venderlo, sino de pensar en todo el packaging de lo que iba a vender. Me acuerdo que fui, le conté a mi mamá la idea de venderlo, y mi mamá me acompañó en su auto a un lugar en la Ciudad de La Plata que vendían eh, recipientes de vidrio. Ok. Y mi mamá, no sé por qué esa extraña característica y hábito que tienen todas las madres o abuelas de almacenar frascos de vidrio, bueno, es que se usan. Sí, ¿Para casi qué? siempre. No lo sé, pero por ahí están. Los frascos de mayonesa, todo Sí, eso. exacto. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, vamos a usar estos que tengo guardados para poner la mermelada y el dulce y venderlos. Y yo le dije que no, que tenían que ser todos iguales, porque para mí en mi cabeza era algo que no podía funcionar, de que sea uno con una forma, otro con otra y demás. Para mí tenía que ser todo simétrico. Sí, que Siempre tuviera fui una persona una demasiado presentación perfeccionista. estética. Exacto. Siempre fui muy perfeccionista. A veces me jugó una mala pasada eso, ¿no? Pero bueno. Claro. Eh, y bueno, nada, y empezamos con ese emprendimiento. Me acuerdo que ella me llevaba y se las vendíamos a las madres de mis compañeros de escuela. Ok. Tampoco es que vendí 250.000 frascos, pero sí me acuerdo que luego, con mi curiosidad, empecé a hacer dulce de durazno y de frutilla y algunos sabores más como para mezclar. Y le habíamos puesto mi hermano me ayudó para hacer una etiqueta, y estaban todos de forma simétrica presentados, los vendimos. Y al final cometí el primer error empresarial de mi vida, que fue gastarme el dinero de la producción. Que todos pasamos por eso siempre. Pero Siempre. de No, repente no no, había, creo, de repente no creo que había más dinero, el de repente, 99.9 le pasa eso. de repente no había más dinero. Claro. Pero sí había frascos, que había además. Después te pusiste a vender frascos. No. Bueno, y después tuve algunos emprendimientos más. Me acuerdo que a mis 16 años me había puesto a grabar películas en su momento, me acuerdo, y a venderlo. Siempre fui así como muy, con eso muy cara dura, de no, de... No te daba miedo, pues, de emprender No, y vender lo que sea. no, no, siempre, como te digo, siempre Bueno, fui muy no lo inquieto. que sea, no cosas malas. No, eso no, pero sí que me acuerdo que cuando se me ocurrió lo de vender películas, en la esquina de mi casa había un supermercado chino, y fui al supermercado, que a mí me conocían porque frecuentaba, estaba literalmente en la esquina de mi casa, a unos metros. Y Ya, obviamente iba siempre ahí a comprar cosas. ok. Y me acuerdo que fui y le dije si podía ponerme en la puerta del supermercado con una mesa media improvisada a vender. Y él me dijo, mientras que no vendas dentro del establecimiento, afuera vos podés hacerlo, no hay problema. Y estuve casi un año vendiendo. A la tarde, iba a la tarde y me ponía a vender Ah, películas en la calle.
Pero fuiste persistente, porque normalmente cuando uno empieza a emprender algo así, ya a los 3 meses si no ves resultados. A mí me iba bien, de hecho, me acuerdo que tuve una experiencia similar a lo que es la expansión, porque puse otro puesto en otro supermercado que estaba a unas 10 calles Ok. de ese mismo lugar, con una chica y que ella me ayudaba. Ya le dije que se llevó una parte de lo que vendía y ella iba a la tarde ahí con mi misma mercadería y vendía. Y estuvimos un tiempo ahí, nos iba bien, nos iba bien. Yo tenía, me acuerdo, unos 16 años cuando empecé, porque fue cuando conocí a mi primer novia, que tenía esa edad, antes de cumplir 17 años. Y estaba con eso. La verdad que fue divertido. Y a partir de ahí siempre después emprender cosas y... Sí, esa época es linda porque cuando tienes menos preocupación, pues estás en esa etapa donde empiezas a emprender, empiezas a ganar dinero, pero no estás pagando arriendo todavía porque vives con tus padres. Ah, bueno, claro, en ese momento sí. Después, a mí siempre me gustó el mercado de valores y empecé a emprender en eso. Y ahí, bueno, es una historia larga también. Trabajé mucho tiempo como corredor de bolsa, como después Ok, trabajé como corredor de seguros. Con unos amigos tuvimos un emprendimiento de eso hasta la pandemia. allá en Argentina. Exactamente. Y en pandemia, bueno, nada, problemas hubo por el hecho de que nadie esperaba la pandemia y nada, hubo inversionistas que invirtieron en el proyecto y demás y las cosas no salieron bien. Pero bueno, la pandemia nos jugó una muy mala pasada. Sí, claro, bueno, Ah, bueno, pero al final, muchos no es por justificar, se cometieron perdimos, errores, obviamente. Obviamente se cometieron errores, claro, pero bueno, al final empresas como Airbnb y demás, o sea, casi se fundían, a no ser que los inversores seguían salvándola con dinero. Era imposible que un proyecto chico que no haya tanta espalda económica subsista en un momento de confinamiento. totalmente. Y más si Nadie podía depende planificar eso, es imposible preverlo. Entonces, bueno, nada, pasó eso. Y ahí me fui para Italia. para Sicilia. Y voy a contar esto, esto va a quedar grabado, yo lo voy a contar. Claro, claro. Eh, Mi experiencia y mi aventura yéndome de Argentina en pandemia Ok. para Italia. Esto creo que ya pasó mucho tiempo, así que seguramente está ¿Fue en plena pandemia? en plena O, pandemia. ok, en Yo el cometí una 2020. locura. Yo cometí una locura. Y lo voy a contar para que esto quede grabado. Buenísimo. Yo me quiero ir de Argentina. Y, claro, confinamiento. Era imposible salir. Yo no tenía pasaporte europeo. Sí tenía la posibilidad de hacerlo porque tengo familia en Italia, pero nunca lo había hecho. Por razones de la vida lo había empezado, que había quedado guardado, expediente, pero nunca se continuó, nunca se terminó. Lo Ok. cual llega el confinamiento y yo tenía pasaporte argentino. ¿Cómo me voy de Argentina para Europa con pasaporte argentino en un confinamiento? Imposible. Sí. Pero no para Casi. Santi. Te fuiste a un barco, algo así. No, De peor. polizonte. Es así, yo en ese momento estaba alquilando un apartamento bastante grande en la ciudad, muy lindo, tenía mi auto y demás, lo había amueblado, estaba muy decorado mi casa, me gustaba mucho mi casa, extraño mi casa. Claro. Eh, y dije, me quiero ir de Argentina. Después de lo que pasó del emprendimiento, como que me quedé un poco como dolido y dije, bueno, al final las reglas del juego en Argentina es una variable que yo no puedo controlar, entonces decido irme, porque al final yo no puedo cambiar las leyes, ni el gobierno, ni nada. Y esto es sin tocar temas políticos, al final es, ok, a mí no me gusta, entonces yo decido irme. Exacto. El tema es que no fue el mejor momento para tomar esa decisión, porque había un confinamiento. Entonces me acuerdo que una tarde noche me pongo en mi computadora, entro en Facebook, en un grupo que se llamaba Argentinos en Italia. Porque yo dije, tengo que ir primero ir a hacer mi ciudadanía. Claro. Y voy a intentar contar esto rápido, eh, Tranquilo. pero es una gran historia. Y bueno, y al final encuentro el grupo, me pongo a buscar información de gente que había llegado a Italia, de gente que estaba tramitando su pasaporte italiano. Y, y claro, yo preguntaba cosas de cómo llegar y todos como que comentaban, no, no es un buen momento, cuando pase el confinamiento te recomiendo que hagas esto. Y yo dije, en mi cabeza era como, no puedo esperar a que acabe el confinamiento.
¿Y si esto dura 2 años? Porque era eso en mi cabeza. Yo necesito irme. Y soy una persona muy dura. Cuando se me pone algo en la cabeza es como que no paro hasta lograrlo. Persistente. Entonces, muy. Y es una línea muy delgada entre la persistencia y llegar a ser un poco idiota a veces. ¿No? Porque entre seguir como dándole algo que no funciona, a veces también es sensato decir, bueno, no funciona y está bien que no funcione y no es un fracaso, se continuará con una cosa nueva. Pero bueno, yo iba ahí y de repente entró un grupo de Telegram que era gente que estaba llegando a Italia en plena pandemia. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo hacen? Y, Exacto, también que estoy con la incógnita. y bueno, doy con un grupo ahí que estaban explicando cómo llegar a Italia. Y resulta ser que había que ir a Croacia, o sea, de Ok. Argentina a Croacia, y de Croacia, en el aeropuerto de Zagreb, ir en un Uber y cruzar en coche, o sea, salir de Croacia en coche, en auto, ¿no? Cruzar la Entonces, frontera, o sea, pues Croacia tiene frontera con Italia. no, vos tenés, o sea, no sé cómo, bueno, cómo se ve el mapa, pero bueno, está Croacia, está Eslovenia y luego Ok. Italia, en Ah, fronteras. ok. ¿Qué sucedía? En ese momento, cuando yo fui, Croacia no pertenecía al espacio Schengen, o sea, que es el Claro, espacio de libre circulación de Europa. Sí pertenecía a la Unión Europea, pero no al espacio Schengen, lo cual de Croacia a Eslovenia había una frontera, como la Unión Europea, por así decirlo. Bueno, la Unión Europea lo era, pero el espacio Schengen. O sea, pues significaba que claro. una vez que vos pases Eslovenia, la frontera con Italia no existen, vamos a decir así, entre comillas, ¿no? Tú pasas directamente. Pero de Croacia a Eslovenia sí, frontera. Ahora Croacia ya pertenece al espacio Schengen. Bueno, pero Claro. volviendo a la anécdota. Lo que pasó fue que yo tenía que ir a Sicilia, donde tengo familia, y, y dije, bueno, me pongo a hablar con la gente ahí. Doy con un grupo de chicos que eran de Rosario, de Santa Fe, en la O provincia de sea, Argentina. habían vuelos directos de Argentina a Croacia. No, no, había que hacer escala. Ah, ok. Estoy intentando resumirla, porque es una historia larga, pero con muchos detalles que no son detalles, Ok, va. para poner ahí en sintonía la adrenalina que había de... y Está para todo esto, interesante. todos los días contando gente que fallecía por COVID. Y yo Total. pensando cómo llegar a Croacia y cruzar Eslovenia. Sería una locura. Eh, Doy con un grupo de chicos que eran de Rosario, de Santa Fe, y que coincidían que ellos iban a ir también a Sicilia a hacer su ciudadanía. Entonces, yo nada, me pongo en contacto con ellos y coordinamos para viajar, hacer esta aventura, esta travesía juntos. ¿Qué teníamos que hacer? Espero que haya, ¿cómo se llama esto cuando se termina el periodo de reclamo legal? No me sale la No palabra. recuerdo tampoco. Bueno, pero bueno, entonces lo que teníamos que hacer era ir de Buenos Aires a Croacia. Croacia nos permitía tener una visa para entrar, pero solamente podíamos llegar a Croacia como tránsito. Como tránsito significa que teníamos que, no me acuerdo si eran 12 o 24 horas, no me recuerdo bien cuál de los dos, teníamos que salir de Croacia. Pero en Ok, Argentina habíamos dicho que nosotros íbamos de vacaciones a Croacia, porque teníamos la visa, teníamos el PCR negativo, la entrada a Croacia, teníamos la declaración jurada de por qué estábamos saliendo de Argentina, bueno, un montón de papeles, un montón. Nos claro. encontramos todos en Ezeiza para irnos. Yo día anterior, para todo esto había vendido mi auto, había vendido todos los muebles de mi departamento, había entregado el departamento, me había mudado con mi mamá, o sea que yo había hecho un all-in. Digo, tengo que llegar a Italia, que literal, como dice la frase, yo quemé todos los barcos, dije, no hay vuelta atrás. Ya está. Literal. Todo lo que había juntado en el bolsillo, que era la venta del auto y los muebles, y chau. Dije, listo, me voy para Italia, que sea lo que Dios quiera. Me encuentro con los chicos, había también dos chicas, en el aeropuerto de Ezeiza. De noche anterior había despedido a mis amigos, que me voy a Europa, que me voy a Europa, y todos me decían, Santi, ¿estás loco? ¿Estás loco? Y yo, sí, pero voy a ir a Europa. Eh, Nos encontramos todos en Ezeiza, en el aeropuerto de Argentina, Buenos Aires.
Y bueno, vacío. Ponete en contexto confinamiento, ponete en contexto pandemia, gente con pánico y nosotros ahí viendo cómo llegar a Croacia. Nos encontramos, nos saludamos porque no nos conocíamos, o sea, yo iba a hacer esta aventura con gente que no conocía, solamente por Telegram hablamos y hicimos un grupo después O sea que nosotros. vos no sabías si en ese grupo había algún asesino en serie, cualquier cosa loca así. No, o sea, yo iba a hacer la aventura que probablemente sea hasta ahora, hasta el día de la fecha que estamos grabando esto, la aventura más loca que viví en mi vida, porque fue muy arriesgado lo que hicimos. Pero bueno, ya está, estábamos ahí. Me saludo con ellos y demás. Vamos a hacer la fila. Ah, para todo esto, me llevan al aeropuerto mi papá, mi mamá, mi hermano y mi sobrino. Estábamos en la puerta del aeropuerto y yo dándole un abrazo a mi papá y a mi mamá llorando, que no sabía cuándo me volvía a ver, que yo me iba. Bueno, nada, los saludo, momento hermoso e incómodo y feo al mismo tiempo, no sé cómo describirlo. Entro al aeropuerto, me encuentro con la gente, con estos chicos. Bueno, que dale, que vamos. Había que recordar de memoria el speech que teníamos que decir para que, no nos para que nos dejen subir al avión. Y yo voy último en la fila de no sé por qué. Pero nos dijimos, bueno, vamos a hacer la fila para subir al avión y yo quedo último. Y todos pasan. O sea, el grupo, o sea, lo lograron. Despacharon maleta, valija y pasaban. Cuando me toca a mí, yo para todo esto le había pedido a mi tía que está en Italia que me haga una carta de invitación por las dudas. eh, y me la firmó y demás, que me invitaba a su casa y demás. Entonces yo lo tenía como as bajo la manga, esa carta. Cuando me toca para hacer el check-in y despachar la valija y todo, me empiezan a hacer un montón de preguntas, pero claro, obviamente, si, ¿qué estaba haciendo yo yendo a Croacia en confinamiento? Y la chica que me Claro. atiende en el mostrador rápido me dice, ah, vos estás con los chicos estos que pasaron recién. Y yo rápido, el error que cometí, pero bueno, rápido dije sí. Ah, me dice, entonces mostrame, no se me acuerdo qué fue lo que me pidieron. Sí, que ellos habían presentado algo o qué. No, no sé cómo fue, imagínate la situación de Sí, nervios. el PCR No sé, o negativo sea, y no es tal, no sé que qué. ellos hicieron algo que estaba mal, es que no sé qué fue lo que me dijeron, y yo dije que sí, y fue como que se me fue de las manos el speech. Resulta ser que no me dejan subir al avión. Wow. Me dice, me acuerdo, y la chica, y yo estaba desesperado porque dije, me tengo que ir con ellos, ¿sí? Ahora quiero vivir la experiencia. Y me acuerdo que la chica sale del mostrador porque yo empecé como a decir, no, pero esto, que tengo esto, le muestro la carta de invitación de mi tía y le digo, pero es por reagrupación familiar y me dice, no, pero reagrupación familiar es solamente para familiar directo, o sea, papá, mamá o hermano, no tía o tío, no, primo, no, eso no cuenta. Me dice, Exacto. pero igual, Santiago, no te hagas problema que cuando se pase la pandemia se puede viajar tranquilo. Le digo, no, 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 yo tengo que viajar hoy. ¿Qué pandemia? Y bueno, nada, que esto, Qué que lo buena otro. solución. Sí, y bueno, nada, y salgo, ya está, resignado. Llamo por teléfono a mi mamá, que sabían, ya estaba volviendo para la ciudad de La Plata, y le digo, ma, me dice, ¿qué pasó? Le digo, no me dejaron de subir al avión, bueno, le conté un poco la historia, me dice, "Ahí vamos para allá a buscarte". Y mi mamá, yo hasta el día de hoy, esto es épico, cuando vuelve a verme, fue algo así como que ella me dio a entender de como que si yo volvía a su casa, porque yo ya no tenía ni departamento ni nada, como que no me iba a aguantar de lo pesado que iba a estar yo, de que no me dejaron subir al avión. Y me dijo, Santi, siempre fuiste un buen vendedor, siempre fuiste una persona que sabes hablar con la gente. Me dice, inventate algo y subite a ese avión. Y yo dije, no, mamá, pero no me dejaron subir. Y fue como que ella me dio el empujón. Entonces yo lo que hice fue, me cambié la remera, me puse una gorra y volví a hacer la fila del avión. O sea, Y esta tu vez, madre fue, tu mamá fue tu coach motivacional. Dale, es dale que para sigue siendo adelante. hoy en día, para mí mi mamá hoy juega un papel muy importante en mi vida, más allá de que sea mi mamá. Es como que mi mamá hace estos papeles Grande tu incómodos, mamá. de decirte, no, dale, andate. Mirá que yo no quiero que te vayas, pero dale, andate. Y bueno, nada, y me pongo a hacer la fila de vuelta, yo, unos nervios. Me acuerdo que era verano en Argentina, yo tenía un calor que me moría, aparte de los nervios, estar ahí haciendo algo que otra vez en la fila. Eh,
Y me Eso pongo sería así, entre como diciembre, en diciembre me enero. fui, Ah, ok. en diciembre. Y, y para eso estaba viendo a una persona que estaba ahí como despachando a la gente rápido, como se le notaba como buena onda. Y yo dije, tengo que hablar Ya. con él. Entonces me pongo a hacer la fila y cuando me estaba por tocar a mí, en esa fila, viste, tipo es una serpiente, cuando me Ya. estaba por tocar a mí, hasta que no me tocaba a él, yo dejaba pasar a los que iban atrás mío. Me hacía que estaba buscando cosas en la mochila, papeles, y cuando vi que se desocupó él, dije, pa, voy ahí. Entonces fui rápido y le dije, mira, tengo una urgencia, quiero ir al baño. Le digo, sí, tengo todos los papeles, decime qué necesitas, ¿no? Que esto, que lo otro. Mi hijo, ¿vas a despachar maletas? Sí, pum, adentro. Y me acuerdo que me dio mi tarjeta de embarque y me fui corriendo por la escalera mecánica del aeropuerto a buscar a mis amigos, porque ya era casi sobre la hora. Me acuerdo que llamé a mi mamá, le mandé un audio por WhatsApp y le dije, hey, ma, lo logré, estoy del otro lado. Y nada, y ahí empezó la aventura, pero no termina acá. O sea, eso fue migración. Mi migración fue donde hubo la No, eso restricción fue para que... simplemente. Un segundo, creo que se me queda sin batería. Ahí está. Eso fue solamente para dar la maleta y subir, y que me den para subirme al avión. Pasé migraciones, me encuentro con los chicos que iba a viajar, hey, ¿qué pasó? Y bueno, nada, nos ponemos ahí, nos subimos al avión. Hicimos Buenos Aires, París. Ok. En París, llegamos a París, no teníamos que salir al aeropuerto, obviamente que no, nos quedamos ahí en el aeropuerto medio no escondidos, pero no había nadie en el aeropuerto, estaba vacío. Y, y ahí teníamos una escala de unas 2 horas, algo así, y nos subimos a otro avión mucho más chico, que era la primera vez que yo iba a volar en un avión así, porque son esos tipos con hélices, Ah, ok. más chiquito, y hicimos París-Croacia, Zagreb. Cuando llegamos al aeropuerto de Croacia, me acuerdo que bajamos del avión y teníamos que pasar migraciones para ir a buscar nuestro equipaje. Otra odisea, porque ¿qué estábamos haciendo nosotros ahí en pandemia? ¿Cómo explicábamos? Bueno, nada, me acuerdo que me atendió una policía y me hizo un montón de preguntas. Yo hasta el día de hoy no me considero que tengo un inglés perfecto, muy bueno, pero en ese momento era menos todavía. Y como pude, intenté responder en inglés lo que me preguntaba. Me preguntó si tenía dinero, le dije que sí, que tenía un poco ahí en efectivo. Le dije que le volví a mostrar mi carta de invitación de mi tía en Italia y le dije que iba para Italia, así que estaba ahí de tránsito nomás, que ya me iba. Y le mostré porque teníamos pago ya el Uber, o no me acuerdo si estaba pago o no, reservado el Uber que nos estaba esperando en la puerta del aeropuerto para cruzarnos hasta Italia en una van, en una camioneta. Ok. Salimos ahí al final, agarramos el equipaje, salimos del aeropuerto, para todo esto ya habían pasado un montón de horas que yo no estaba respirando porque estaba del aeropuerto de Argentina, más 13 horas de vuelo a París, más las horas de escala en París, más el vuelo de París a Croacia y de Croacia el tiempo que estuvimos ahí, es como que cuando respiramos y salimos, dijimos, lo logramos. Que faltaba una parte interesante todavía, que era cruzar la frontera con Eslovenia. Ahí no terminó la odisea. No, falta un montón. Y para todo esto habían pasado 24 horas y habían pasado muchas cosas. Y salimos de repente de dónde está el Uber. Pareció una película, de verdad que es una historia que con todos los detalles que hay en el medio, creo que merece un video entero para contar la anécdota. Nunca me animé a contarla, De verdad que pero... sí. Pero dale, dale. Y bueno, nos Aquí subimos está. a la camioneta. Llega la persona esta, nos pide los pasaportes y los documentos, o sea, el PCR negativo que teníamos. Nos subimos, cruzamos Croacia, llegamos a la frontera donde era Croacia-Eslovenia. Ya era de noche, me acuerdo. Y era el 31 de diciembre de 2020. No me lo olvido más. 2020. Y nada, nos estuvimos ahí medio demorado. La persona esta se llevó, que manejaba el Uber, se llevó nuestros pasaportes, vino la policía. No sé qué pasó ahí. Para nosotros cantar victoria era cruzar del otro lado de Eslovenia, porque una vez que pasábamos Eslovenia, o sea, no había frontera con Italia y ya estábamos en Italia. Claro. Pasó un rato, llegan los pasaportes, cruzamos la frontera y de repente cuando empezamos a ir, de repente se empezaron a ver carteles en italiano, estábamos en Italia
cruzamos, o sea, Croacia, Eslovenia, Eslovenia. Eslovenia es chiquito, por lo que estoy viendo, por lo que me Sí, estás diciendo. es chico. Y limita con la parte norte de Italia, que es Trieste. Así que entramos por Trieste y lo que hicimos fue ir todo así y llegamos a Venecia Ya. el 31 de diciembre a las 8 de la noche. O sea que Y claro, y llegamos a un hostel donde teníamos reservado para pasar una noche ahí, creo que estuvimos 2 o 3 noches, no me acuerdo bien. Y festejamos el año nuevo ahí solos, entre eso te iba a nosotros, decir, fue el festejando. tremendo año nuevo. Sí, una locura lo que habíamos hecho. Yo estaba con la ropa de que me había cambiado de Argentina, casi. Eh, Primera vez que bueno, experimentaste eso, pasar ese fin de año así, o sea, solo, con desconocidos, viajando, o sea, una aventura totalmente. sí, y de ahí lo que hicimos después fue desde Venecia ir hasta Sicilia, lo cual tomamos un tren que hizo a Venecia, Roma, ¿Ok? Roma, Sicilia, o sea, cruzamos toda Italia y bueno, después el tren, que es uno que es Internote, que creo que se llama, que cruza, bueno, a la noche, se mete dentro de un barco, el tren, ¿Ok? y el barco cruza, bueno, desde Calabria a Sicilia, por ese estrecho creo que es de Messina, si no me falla la memoria, se llama así, adentro de un barco, que no es mucho tiempo, pero bueno, uno está dentro tiene ese tren tiene como para dormir unas camas, así que uno está dentro del vagón del tren, metido dentro del parking del barco, y adentro y de repente cuando llega a Tienes ciertas Sicilia, comodidades. normal, no, ni feo ni lindo, normal, al final. Yo creo que en ese momento tenía una adrenalina muy alta por todo lo que estábamos haciendo. En Roma Ya. tuvimos otro altercado mucho más grande, porque cuando nosotros hicimos eso no se podía también mover de Italia de un comune a otro y nosotros cruzamos todo el país en tren, fue una locura. Así que bueno, nada, cuando llegué a Sicilia me encontré con mi tía y demás y estuve haciendo mi pasaporte italiano, mi documento italiano, que hoy tengo, bueno, ambos DNI, argentino e italiano y ambos pasaportes. Ok. Eh, y estuve unos meses ahí, me vine a Barcelona y acá sigo. Pero bueno, fue una Y aventura muy, muy linda. de verdad que sí, muy buena esa anécdota y gracias por No, compartirla. Que, pero bueno, después de eso ya es como, ya estás es- curado de espanto. La gente que me decía, Santi, estás loco. Y la respuesta es sí, hoy cuando me pongo a pensarlo, digo, yo creo que sí, una persona de su sano juicio no haces eso, no lo haces. no, no, Porque no. en todo momento había riesgo que nos deporten. O sea, O de nosotros no pronto, hicimos algo ilegal porque al final no es que nos escapamos y nos o te subimos a un avión. detuvieran, porque yo escuché casos en algunos países que detenían a las personas. Sí, o sea, nosotros hacíamos todo el protocolo y el seguimiento como cualquier viaje normal, pero bueno, estábamos jugando con el punto gris, porque al final, si hubiese sido ilegal, tampoco nos hubiesen dejado viajar. Nada más que había cosas que estaban un poco como inconclusas, gracias a eso nosotros nos movimos, pero bueno, un poco rebuscada la aventura. Es parte del viajar, de verdad que ese tipo de aventuras son buenísimas. Creo que esas cosas te cambian para siempre. Total. Eh, Entonces, sí, por lo menos, ahorita que tocaste esa aventura, ese viaje tan fuera de lo común, pero buenísimo, porque fue tremenda experiencia de la que aprendiste. Esa sería como ese el punto de inflexión, ese sería o cuál es el viaje que más te ha marcado a ti, ya entrando eh, como tripulante por el mundo en este proyecto, más o menos, ¿cuál fue el viaje que a ti te marcó? ¿Sería ese o de pronto hubo otro? yo creo que no hubo un viaje que me haya marcado, como que digo, a partir de ahora mi vida cambió. Creo que fue el conjunto o el general de viajes, o sea, el hecho de moverme de un lado a otro, de vivir aventuras. Creo que una vez que uno empieza a moverse es complicado quedarse quieto porque te das cuenta, no sé, viste como el filósofo este que dice que solo sé que no sé nada, porque al final la Eh, práctica es la realidad, Sócrates. porque claro, ahí no me salía, gracias. Cuando uno empieza a querer aprender cosas, independientemente del tema que fuese, uno se da cuenta de lo ignorante que es de muchas cosas. Totalmente. Y yo creo que cuando uno empieza a viajar, parece que sucediera algo similar. Cuando uno empieza a viajar, se das cuenta que no conoces el mundo. Y mucha gente habla y nunca salió de su ciudad.
O sea, el único viaje que hizo fue a salir a otra provincia. Y con esto no quiero decir de que esa gente esté mal, ¿no? Acá entramos en un territorio complicado porque hay problemas que hay gente que no tiene los recursos para hacerlo, y eso es otra cosa. Pero hay mucha otra Exacto, gente que sí tiene los recursos económicos y la posibilidad de tiempo para hacerlo y la salud para hacerlo, y así todo no lo hace. A eso quiero total, llegar. Voy a dirigirme a ese grupo de gente. total. Eh, que bueno, que al final habla de vida, de estilo de vidas, y la realidad es que hay estilos de vidas en el mundo como cabello. O sea, hay miles de formas de vivir, miles de formas de ver la vida, hay un montón de cosas que no conocemos. Eh, Creo que cuando empezás a viajar y empezás a darte cuenta de eso, de que, uy, ahora esto y ahora lo otro, y empezar a disfrutar, no sé, yo me acuerdo que estuve el año pasado, dentro de tantos lugares, con un amigo que viajo mucho con él, eh, fuimos a Copenhague, a Dinamarca. Y te voy a contar algo Buenísimo. que capaz te reís, pero una experiencia increíble fue para mí comerme un pancho, como se le dice en Argentina, o un hot dog, depende de donde nos vean, Ah, ok, un en perro caliente. Dinamarca. Un perro caliente, exacto, en Dinamarca. Y para mí es algo sencillo, pero cuando uno va como queriendo como introducirse en su cultura, querer aprender, bueno, su idioma es un poco complejo, pero de aprender, ¿no? De a conversar, y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Es por Total. eso que hoy en día yo no, tripulante por el mundo nace por eso. Fue en un proceso de introspección muy fuerte conmigo, de decir, bueno, yo no quiero seguir viviendo en una oficina, porque Bueno, yo no sé. a eso me refería cuando te pregunté que si hubo algún, porque haciendo paréntesis desde mi anécdota personal, a mí de pronto hubo algunos viajes que yo empecé a hacer y cortos, incluso fue incluso allá en Chile, ahí mismo conociendo Cajón del Maipo, ahí, desierto de Atacama, eh, que a mí me hizo como ese clic y yo dije, no, yo me quiero dedicar es a esto que muchos, o sea, muchos de mi alrededor, en tu caso, de tú trabajas en una financiera, tuviste un emprendimiento, no sé si pasaste por eso. Hubo algunas críticas donde te dijeron, ¿qué estás haciendo? Ya no estás en edad para eso, deberías de enfocarte en hacer plata, en construir la seguridad para ti, para esa familia que vengas a tener, o sea, ¿sí Mm. entiendes el punto? Bueno, yo creo que en primer lugar hay mucha gente que repite cosas aunque no las sienta. Eh, Vivimos como una normalidad que como que tenemos que vivir todos dentro de una estructura, ¿no? De decir que hay una edad para cada cosa, que hay una época para hacer una cosa, otra época para formar una familia, o creo que hay mucha gente que piensa fuera de la caja, Total, pero hay mucha gente que sí sigue pensando ahí adentro. Entonces cuando vos te relacionás con gente que sigue pensando dentro de esa estructura, vos no encajás ahí. Pero el problema no es que sos vos, el problema es tu entorno, porque ok, si para mí mi placer y mi felicidad es viajar, y para vos viajar corresponde a que se rompe tu esquema mental de que para vos la vida es más estructurada, tu lugar fijo en el mundo, tu trabajo, tu carrera, tu jubilación, y digo, bueno, ok, hay muchas cosas que yo comparto, creo que todos deberían pensar en su jubilación, en planificar, creo que nosotros no vamos a tener jubilación, eh, o pero sí que. pues puede ser estos emprendimientos que estamos haciendo hasta el YouTube, eso puede ser nuestra jubilación. Sí, eso sí, yo creo que en el medio hay muchísimas formas de ganar dinero con las pasiones de uno. Total. Eh, pero, pero bueno, yo creo que a partir de ahí es un poco cuando que nace esto me despidieron de mi trabajo, donde yo trabajaba, algo que me estaba gustando en lo que estaba haciendo, pero así todo sentía mucho aburrimiento por lo que estaba Claro. haciendo. Y hoy en día, claro, al final me pongo a conectar puntos y no sé si quiero pasar el resto de mi vida sentado trabajando en el proyecto de otra persona o de estar trabajando en algo que no me genera ningún tipo de satisfacción ni ningún tipo de propósito, porque te sentís vacío, o sea, ok, ganás dinero, perfecto, Total. y no quiero subestimar el hecho de que hace falta el dinero en la vida, obviamente yo lo sé, que Sí, te es muy permite. importante. Y yo no quiero promulgar una idea de que el dinero no hace falta en la vida porque no, tampoco voy a ese extremo. Pero lo que yo voy es, ¿y qué haces con todo eso? De hecho, para mí mucha gente tiene una crisis de identidad de que se defiende con su título. Y mucha gente te dice qué es lo que yo hago, no lo que yo soy. Y no es lo mismo. No es que yo soy abogado. Genial, perfecto, pero ¿y sos feliz con lo que haces?
O te estás exacto. contando una historia vos mismo de que tus padres eran abogados, entonces vos hiciste eso. Entonces, como pues, Es como hay yo le he algo. hecho esa pregunta cuestionando a muchos amigos cercanos, pues trato como que de transmitir lo que yo estoy aprendiendo, pues tampoco soy experto, estoy aprendiendo a ver la vida de otra manera, o sea, de poderme sentir mejor. Y es, o sea, si a ti te quitan ese título, si te quitan las cosas materiales que tienen, Exacto. si te ¿Quién quitan sos? todo eso, ¿quién sos? Exacto. Exacto. Ahí es donde yo quiero llegar. Entonces, ok, permitámonos desarmarnos en ese sentido a decir quién sos realmente, cuál es tu esencia. Porque, por ejemplo, hoy eso, si hoy fueses millonario, o sea, no tuvieses una necesidad de trabajar por dinero. Y parece una pregunta muy trillada, pero al final es válida y es efectiva. Si hoy no tuvieses una necesidad de tener dinero, porque ya tenés dinero infinito, ¿qué haces de tu vida? La gente te dice, no, es que me pongo a viajar por el mundo. Sí, perfecto, lo haces un año, dos, tres. ¿Y después qué? Tu vida se vuelve muy vacía, porque tenemos casos de gente famosa y demás que de repente empiezan con problemas de adicciones por una cosa u otra. Digo, creo que ahí está la principal trampa. Y también otra trampa creo que se vive en la sociedad, y lo digo sin pecar de soberbio, yo no soy el dueño de la verdad de nada, simplemente, Claro, pero de que mucha gente elige sus trabajos por una pasión. Y ahí está el error, porque tu pasión no es estática, tu pasión cambia. Eso que te vendieron la historia de no, es que tu pasión va a ser siempre tu pasión. La gastronomía no es mi pasión. Yo, la gastronomía yo la defino como un propósito. un Es lo que a mí me propósito. genera satisfacción en el alma. Nunca me va a dejar de gustar. Es Pero, algo por más ejemplo, yo profundo. hoy mi pasión es subir fotos de árboles. Bueno, eventualmente puede ser de que eso el día de mañana deje de ser tu pasión. Y lo mismo pasa con las relaciones con personas. Si vos solamente, tu vínculo con tu pareja se sostiene solamente por pasión, en muy poco tiempo eso se cae. Totalmente. Y yo creo que con las tomas de decisiones de tu trabajo y tus cosas, no tienen que basarse en tu pasión, tiene que ser tu propósito. Y no es lo mismo. Porque ahí está el problema, porque nos metemos que, por ejemplo, a los 17 años te dicen qué querés ser cuando seas grande. ¿Y qué sé yo? Si hay gente de 60 que todavía se sigue descubriendo y está genial y yo celebro eso, pero entonces es que por miedo a que decir, bueno, pero ya tengo 5 años de carrera, que me voy a replantear cambiarla ahora? Y hay mucha gente que termina viviendo infeliz por una carga que no fue nunca tuya, que te obligaron a elegir lo que tendría que ser tu pasión en tu vida. No, no es así para mí. Entonces, eh, por esto y muchas razones así de pensar y pensar, dije, bueno, nada, al final Tripulante por el Mundo va a ser mi proyecto, que va a ser mi marca personal y es mi Instagram, pero al final es Santi, lo que yo soy, lo que a mí me da pasión, lo que a mí en su momento, si hoy tengo ganas de compartir cosas de comida, lo voy a hacer, y si son viajes, mañana serán viajes, pero al final es como compartir mi forma de ver el mundo, Totalmente. con, con mis contradicciones, conmigo, real, ¿no? Sin, Mostrándote auténtico, siendo vos mismo. y otra cosa, y accesible, porque yo cuando veo muchas cuentas de Instagram, y esto no es por ponerme de crítico, pero mucha gente sube cosas de realidades que son un poco complicadas, y el problema es que la gente se cree lo que ve en las redes. Es cierto. Entonces, y creo que la gente no termina de dimensionar el impacto que tiene el contenido que uno sube cuando uno tiene determinada audiencia. Yo si tengo 1 millón de seguidores, una historia que yo subo puede pegar muy fuerte en muchas vidas, aunque yo no sea consciente de eso. Porque yo Exacto. subo porque para mi estilo de vida es comer esta salchicha. Y quizás mucha gente porque te sigue y demás va a pensar de que vos lo dijiste verdad y va a ir, y estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿no? Pero para que se entienda lo que quiero y el concepto. Y mucha gente va a seguir eso. Y para mí el error es, el riesgo, no error, el riesgo está ahí. De que seguimos cosas, gente que te dice, no, porque hoy mi plan es viajar por el mundo y está bien, perfecto. Y la gente se piensa de que, ¿cómo hace esta persona? Yo no soy feliz con mi trabajo y de qué vive, de cómo trabajan. Y claro, bueno, quizás al final tiene familia que les pagan todo, pero nadie lo cuenta eso en las redes. Total. Entonces ahí está el riesgo. Y cuando yo empecé a conocer todo esto, dije, yo quiero ser santo, yo quiero ser auténtico. Me pueden criticar, dice, yo pienso diferente, perfecto, bienvenido sea, podemos debatirlo. Al que no le guste mi contenido puede dejar de seguirme, pero dije, yo quiero empezar a mostrar una persona normal, que dice, bueno, a mí me encanta viajar.
¿Cómo me financio todo esto? No sé. Yo ya voy a encontrar la manera. Cuando lo encuentre lo comparto. Entonces, es un poco eso. Y ahí nació Tripulante por el Mundo. ¿Y por qué Tripulante por el Mundo? Porque, no sé, al final no me siento en ningún lugar. Me encanta Argentina, pero también me encanta el mundo. Creo que me gusta esto, estar moviéndome de un lado a otro. Sí, a mí me gustó mucho, por eso te contacté. Dije, no, o sea, a ti tengo que entrevistarlo, pues de verdad que es una persona que puede compartir muchas cosas positivas a todos los que nos vean por este medio y tus seguidores también. Incluso hubo algo que a mí, yo conecté mucho cuando yo vi uno de esos de tus videos, que tú dices que a veces te envidian no por lo que tenéis, sino por lo que eres. O sea, eso más o menos a qué te referirías tú. Yo lo entendí, obviamente, comprendí, pero con tus propias palabras, ¿qué sería? Bueno, yo creo que es un poco de lo que venimos hablando. Al final hay mucha gente que... A ver cómo puedo resumir esto. O sea, mucha gente termina envidiando a una persona, pero por su esencia, por la forma de que es, con su carisma y con su habilidad para poder ser. O su energía, digamos así. Sí, todo, es un conjunto, porque al final, te pongo un ejemplo. Yo no soy experto en fisicoculturismo y tengo miedo de decir algo que no sé y me salgan a matar, pero vamos a poner un ejemplo. La gente que consume algún tipo de anabólicos y demás, ¿no? ¿Ok? Y compite a nivel de fisicoculturismo. Mucha Correcto. gente, cuando alguien muestra sus resultados, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente? Es criticar, pero tomando anabólicos cualquiera puede. Y vuelvo a lo mismo, yo no soy experto de esto, pero tengo casi la certeza de que vos tomes anabólicos no va a garantizar en absoluto que vos logres esos resultados. Porque van a ser una ayuda extra que la persona que no lo toma no la va a tener, obviamente que sí. Pero digo, al final es una constancia. Y ahí quiero llegar con todo esto, que nadie puede comprar ese físico y esa musculatura. No la Correcto. podés comprar. Entonces, suele generar el físico, el cuerpo de las personas, y te pongo uno de los tantos ejemplos, suele despertar mucha envidia. Porque yo no, por más dinero que tenga, yo no puedo comprar mi six pack. Entonces, el trabajo está en quién soy yo, en quién me tengo que convertir para poder llegar a ese objetivo. Es que va a ser mi rutina de alimentación, en lo que diga que no, los fines de semana, quizás de reducir o quitar el consumo de alcohol, en cambiar mi alimentación. Capaz al hacer todo eso también tengo que cambiar mi círculo de amigos y empezás a meterte en un mundo, no En un sé, en terreno, sí, un terreno complicado, desconocido. que termina siendo replantear muchas cosas. Entonces lo más fácil es decir, no, mejor me quedo como estoy y salgo a criticar al que logró eso. Entonces, mucha gente habla de que la gente tiene suerte y no es suerte. Entonces, creo que hay un montón de cosas en la vida que no se pueden comprar con dinero y ahí es cuando está la envidia, porque yo lo que siempre digo es que mucha gente nos quiere ver bien, pero no mejor que uno. Y Total, eso es comparto verdad, eso. y es triste, pero es así. Es la realidad. Muchos círculos que nosotros pensamos que son incondicionales y eso, y no es así, nos van a dar consejos que están sesgados por lo que fuimos, no lo que somos ahora. Nosotros estamos cambiando continuamente, estamos evolucionando, y creo yo de que incluso tampoco me parece dañino que uno cambie de su círculo. Uno tiene que buscar y rodearse de personas que los inspiren. No porque somos amigos de hace 20 años tengo que seguir manteniendo esta amistad. Quizás es duro, pero la realidad es esa. Si hoy vos no sos Es muy, compatible con el Santi que soy hoy, lamentablemente, y esto no es personal, yo necesito frecuentar otro sitio, porque necesito seguir creciendo en la dirección en la que voy. Si nosotros nos total. apartamos en esos caminos, bueno, al final yo tengo que priorizar lo que me haga bien a mí. Y no significa que vos me hagas mal, pero si tu entorno y tus hábitos no son lo que yo quiero para mi vida, y bueno, lo lamento. Sí, Eso incluso es. pasa con amigos que ya uno ni las conversaciones suelen ser las que eran hace 10 años. O sea, de pronto hace No, 10 años yo pensaba más en hacer plata, emprendimiento, y hablé con esas amistades y ellos hablan solo de hacer plata, negocio, esto, y uno queda como que no siento que encajo. Está bien, uno también piensa en hacer plata, pero de otra forma. sí, sí. No, obvio, pero ahí volvemos a lo que estábamos hablando antes. Al final sí que es necesario. O sea, si yo quiero viajar, tengo que comprar un boleto de avión y eso lo tengo que pagar con plata, con dinero. Claro, Obviamente es necesario. Pero lo que yo voy es, creo que esto de la envidia es un tema bastante complejo.
Yo lo viví en carne propia cuando después en la pandemia yo estaba en Italia, por ejemplo, esto lo empecé a vivir, mira, desde aquel momento, cuando yo subí un par de historias a Instagram, eh, que estaba en Sicilia, en la playa, en pandemia. Sí, La cantidad de gente me que me dijo, imagino. claro, me dice, no, pero tuviste suerte, ¿cómo traes suerte? Mira todo lo que hice para llegar ahí. Me puse en riesgo cuántas veces, cuántas O, fronteras. o críticas, "Oh, la gente aquí muriendo y tú allá disfrutándose". Pero ahí viene el comentario, ¿entendés? Es decir, cuando te dicen, uy, qué suerte que tuviste, Santi, te felicito. Y ahí ese mensaje, hay envidia, y hay cosas como diciendo, no fue suerte. Me arriesgué a que me pongan preso 7 veces en el trayecto. No es suerte que yo esté acá. Y si yo lo hice, también vos podés hacerlo. Que vos no te animes es cosa tuya, no es problema mío, pero no me critiques por eso. Total. Y creo que es eso, la envidia es muy cabrona. Y viene de los lugares donde menos uno lo espera. A mí me pasó con alguien cercano, ¿no? Y que cuando yo subí las fotos que fui a Machu Picchu, tú sabes la situación país de Venezuela, no sé si conoces de Mm, algún amigo venezolano, sí, sí, sí. de la crisis económica y todo eso, que hubo gente que me internamente, o sea, me enviaron un mensaje como que, o sea, hey, no te olvides de la crisis en Venezuela, no estar malgastando en viajes, algo así, por ahí no recuerdo Sí, bien las palabras, pero era algo así, como que, o sea, hey, o sea, yo entiendo que en Venezuela hay una crisis, yo apoyo a mi familia, yo siempre, es más, de que yo emigré, en todo momento siempre apoyaba a mi mamá, a mis hermanas y eso. Y, ajá, si yo me quiero dar ese gusto, es lo que a mí me nace hacer, darme un viaje a Machu Picchu, ¿no? Que te hubiese comprado un carro en vez de gastar esa plata viajando, ¿no? A mí, es lo que a mí me gusta, ¿sí entiendes? Y ahí es donde uno tiene que también saber poner límites con las personas. sí, todo el mundo repite lo mismo, pero es muy difícil. Sí, es difícil. Porque uno también como que al final, mi mensaje tampoco es como ser una persona fría y desenamorada de la gente. Claro, eh, claro. pero bueno, yo creo que pasa Pero un poco así, también. así como hay unos que de pronto les molesta lo que uno hace, hay otros que se alegran y también te echan para adelante y Sí, bien. yo no digo que todos sean así, o sea, yo no estoy estoy generalizando y no totalizando, por así Claro, decirlo, ¿no? claro. O sea, al final hay gente de que sí, que es genuino y decir, hey, qué bueno esto. eh, y está bien que te digan si tienen, no sé si está bien lo que voy a decir, pero si tienen un poco de envidia, decirlo. Decirle, hey, ¿cómo hoy hiciste tal cosa? Enseñame. Pasa que, ¿sabes qué para mí refleja el hecho de que vos logres algo que una persona no pudo hacerlo? Eh, Como que le estás mostrando su debilidad, como su frontera, ¿no? Es que yo hice tal cosa, requerí coraje, audacia o como el nombre que le quieras poner a las cosas, hay muchos, pero y quizás muchas personas terminan recurriendo a la envidia porque tienen que admitir, si no, de que ellos no son tan valientes como piensan que son, no son tan audaces como piensan que son, no son tan, no sé, atléticos como piensan que son, depende del objetivo que le quieras poner, ¿no? Acá ese puesto aplica para muchas cosas, pero creo Claro, que viene por ahí la incomodidad, ¿no? Porque te pega en tu ego. totalmente. Es si yo puedo hacer algo y vos no podés hacerlo, y estamos a veces quizás en las mismas condiciones. De hecho, yo creo que la peor envidia es la que vos terminás haciendo algo cuando partiste con menos que la otra persona que hizo menos que vos. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, o sea, que hiciste algo que aquella persona que tiene más recursos o Logró menos que vos logró tuviste menos. menos recursos. Exacto, ¿no? Ahí eso despierta la peor envidia del mundo. Como yo, que tuve el triple de dinero que vos, el triple de tiempo y de oportunidad y de contactos, Y de no logré contactos, lo que estás exacto. haciendo vos. No lo pudo hacer. Y ahí te ganás enemigos. Totalmente. Porque es lo que mensaje que yo voy. Envidia en quién sos, no lo que vos tenés. Porque lo que vos tenés yo lo puedo comprar. ¿Qué tenés? ¿Un ordenador? A ver, quizás yo no puedo tener dinero, pero si puedo ahorrar y trabajar y ponerme ese objetivo, eventualmente me lo puedo comprar quizás algún día, ¿no? Pero tu mentalidad yo no la puedo comprar.
Tu exacto. curiosidad yo no la puedo comprar, tus experiencias no sé, eso es como... Es lo que incluso a ti te ha pasado con tripulantes por el mundo. De pronto tú no tienes la cámara Sony o Canon de 4.000 euros para Mm. grabar el contenido, lo haces con tu teléfono, con tu iPhone, Mi, ya mi y has setup creado es un comunidad. monitor Has y creado comunidad. mi celu, mi móvil. No tengo más. Nada Fíjate, más. Nada más. Que puedo comprarlo, bueno, sí, no tengo tampoco recursos infinitos, pero eventualmente podría hacerlo, que lo voy a hacer. Tengo muchas ganas de comprarme claro, pues una, una cámara es analógica. tu... Analógica. No, para sacar fotos, me encanta sacar fotos. Descubrí que me gusta hacer Ah, eso, cada vez más. genial, No videos, nada, de fotos, o sea, para compartir fotos. De X lugar, si es un álbum o lo que fuese. Creo que como volver un poco a querer usar Instagram para subir tipo carrusel de fotos y eso. sea, Pero sí, sí, que se quiere puede crear una comodidad con un celu. O sea, la gente no necesita tener lo mejor para poder crear contenido. Creo que totalmente. sí, eso Bueno, sí. Pero bueno, Santi, ¿y qué recomendación le darían a las personas que nos ven en cuanto a viajar? Bueno, que obviamente eso es lo que más hablamos en este canal y sí. en tu canal. Bueno, es una propuesta interesante. ¿Qué recomendación? Eh, Lo primero que se me viene a la mente y lo más real, que el mensaje que puedo dar es que se animen a arriesgarse, a hacer lo que les hace feliz. Y si eso que te hace feliz no encaja dentro de ciertas estructuras o pareciera que lo que a vos te hace feliz no pareciera como que no se puede vivir de eso y es más parecido a un hobby, la respuesta es que no es así, o sea, que la gente se anime, que la gente, creo que eso, mi mensaje es que tomen riesgos, que se animen y que si las cosas salen mal no son fracasos, son aprendizajes. Y yo sé que todo esto está muy trillado y la gente repite este tipo de mensajes, pero de verdad que sí. O sea, yo desde mi experiencia, yo empecé con tripulante por el mundo. Hoy estoy acá hablando con vos con esta cámara. Me empecé a subir cada vez más contenido a mi Instagram grabándome. Empecé a subir reels donde está mi voz, está grabada con mi celu, con mi móvil. Eh, y aquí quiero llegar con todo esto. Antes que a mí me despidan de mi trabajo el año pasado, yo me moría de la vergüenza de crear contenido. ¿Te aparezca una foto mía hablando? No, ni de casualidad. Te entiendo. Todo lo que está detrás, mi visión y más, todo eso ya estaba, pero el hecho de compartirlo, siempre tuve esa sensación de ¿quién soy yo para decir lo que pienso? ¿Quién soy yo para compartirlo? Porque yo creo que el cielo es de este color. Y yo no soy un experto en nada. Yo no soy una Totalmente. persona diferente ni con más inteligencia. Soy una persona normal, curiosa, que le gusta moverse, probar cosas y lo único que puedo decir que tengo que estoy orgulloso es que no le tengo miedo a fracasar, a que las cosas salgan mal. Si al final es la única forma. ¿Y qué quiero decir con todo esto? De que se arriesgue la gente a hacer eso que viene postergando y que alguna vez por todas hagan eso que a uno le hace sentir vivo y por sobre todas las cosas que sean auténticos. Para mí eso es el activo más valioso de todos, y más si quieren crear contenido y en Y viajar, pues. general. Sí, ser contenido. Creo que hoy en día hay mucha cosa dando vuelta que pareciera que se repiten o se copian unos con otros. Eh, y para alguien que tampoco tiene el objetivo de crear contenido y demás, que lo lleva a su vida cotidiana, que sean auténticos, que hagan ese tipo de actividad que les permita ser uno mismo. A mí me gusta ser así, con esta personalidad, con esta energía, me gusta vestirme así. Perfecto, que lo hagan, porque al final es horrible sentir que uno no es uno mismo, no encaja en un lugar. O sea, al final yo creo que hay una como, ¿viste las mamushkas? Esos que van a entrar uno dentro del otro. Ah, sí, que son como unas Que piezas hay de una cada porcelana. vez más chicas. Sí, Sí, bueno, yo creo que pasa eso un poco de que tenemos un montón como de de capa. traumas, bloqueos, de cosas y nada, para mí experimentar ser uno mismo es lo más valioso que hay, es lo más lindo que hay. Es decir, abrir una cámara y decir, mira, yo soy esto, no soy perfecto, no soy el más guapo, no soy el más inteligente,
pero te muestro, mirá, estoy Es lo que te decía atrás, lo que te decía atrás, y subirlo. lo que Y te que la decía gente, tras cámara, que a veces uno crea contenido y uno se mete como un personaje y dice, es tipo showman, mira aquí, sí. y es lo Bueno, bonito que por crea ejemplo, contenido por así, nombrarlo, auténtico. alguien que conocemos todo, Luisito Comunica, que pionero dentro de viajar y subir, gran parte Claro, de su éxito es por su carisma, por su forma de ser, y es él. exacto. Cuando empezó, que hacía chiste, que decía lo que se le venía a la cabeza, que la gente lo empezó a seguir por eso, no porque era la persona idónea para hacer ese tipo de trabajo, que resultó ser que sí. Bueno, ahí es un poco complejo quién es el idóneo o no, pero al final la gente te sigue por tu esencia, por tu forma de comunicarte, por tu forma de mirar, con tu energía, con tu forma de comunicar lo que te está haciendo feliz en ese momento. Y eso se siente por más que la gente lo vea atrás de una pantalla. Se, se, sí, es como tangible eso. Cuando alguien Claro. está como actuando algo para hacer contenido, o cuando alguien te está mostrando algo que puede parecer algo muy tonto, pero decir, mira, te muestro esto. Mira, hoy llueve. Te pongo un ejemplo tonto, pero es eso, de ser auténtico. Y para mí lo más importante es eso. Eh, Total. y animarse, qué sé yo, no sé. Prender la cámara y lo que salga. Sí, 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 al final sí, o sea, creo que es muy difícil el trabajo de querer eh, mantener continuamente un personaje, si ese personaje no está siendo vos real. Y con esto quiero decir, por ejemplo, si vos estás copiando a alguien, sacando influencias de varias personas que crean contenido, por ejemplo, y como todo el tiempo querés crear contenido, pero tenés el bloqueo de qué haría esta persona en mi lugar, o intentar usar misma paleta de colores, o usar misma tipografía, o el mismo ángulo en las fotos, o ir a los mismos lugares para hacer el mismo contenido para ver si también podemos como tener ese éxito. Creo que cuando empezamos a hacer eso, creo yo, todavía no tengo el alcance como para sentirme un experto en crear contenido, pero creo que si las personas hacemos eso, es muy desgastante, porque llega un momento de que estás condicionado a, a contenido que no es el tuyo, no es genuino, eso no es genuino, no es genuino, y para mí eso se siente, y si no se siente, la vas a pasar muy mal, Y es duro porque mantener un personaje que no sos vos. es duro que te vendas una persona que no sos, porque fuera de las redes aplica. Es duro eso, que te presentes al mundo de una forma que no sos vos, porque durante mucho tiempo tenés que mantener eso, y no hay nada más duro que mantener una persona que no sos vos. Es como que yo mienta diciendo de que me encanta el café, entonces me invitan a un montón de eventos de degustación de café. Es horrible. Pero después que voy a mentir diciendo, no, los engañé a todos durante 5 años, yo no soy esto, yo odio el café, entonces tampoco puedes decir eso, y no sé, y te metes en un lugar de un terreno pantanoso donde es muy difícil que seas feliz ahí. Y te pongo un ejemplo sencillo, pero aplica para un montón de cosas en la vida. Creo yo que pasa un poco por ahí, que cuando uno realmente es auténtico, empiezas a experimentar una felicidad diferente. A decir, si la gente me conoce, hoy vos me estás conociendo y yo soy esto, con mis errores, con mis imperfecciones, a veces hablo mal, a veces me trabo, a veces quiero decir una cosa y digo otra, pero soy esto. O sea, no hay otro Santi. O sea, lo que vos estás conociendo hoy es esto. Yo soy esto. Y yo cuando empecé a crear contenido, y mi objetivo era mantener esto. No más. Yo soy Santi. Que si el día de mañana las cosas crecen y todo, quizás no puedes estar para todo el mundo. Bueno, eso es un tema de que se complica, porque cada vez lleva más tiempo mantener todo el flujo de contenidos. Pero nunca Claro, perder la esencia de quién es uno. Y creo que mi mensaje es eso, que sean auténticos, que sean, intenten hacer ese trabajo de mostrarse al buenísimo. mundo tal cual son, de que no tengan miedo ni vergüenza a lo que la gente diga. Creo que ahí está un poco no sé si es el secreto de la felicidad, pero sí que creo que se acerca un poco a, a abrirse. Creo que ahí es cuando explota esa energía creativa, Sí, ese, esa chispa, sí, y no me sale la palabra, ese pero Ikigai, no sé si has escuchado ese término, sí, el bueno, famoso ahí va. Ikigai. Por ahí va. Sí, yo creo que al final hay como que ordenar ciertas cosas para encauzar tu ikigai, vamos a decir así, no sé, que es la búsqueda del propósito, ¿no? Exacto, sí. Eso que a uno le hace feliz, eso de...
esa chispa que te Lo que te prende ahí. hace, lo que te hace, o sea, que te despiertes en la mañana y se sientas feliz porque vas a hacer eso. No vas a ir a hacer trabajo aburrido o incluso hay personas que están atrapadas hasta en su propia empresa, en su propio emprendimiento, que llega un punto donde ya se sienten esclavos de su propio, que en un principio les emocionó, pero ya después, como vamos Mira, yo creo cambiando, que mira, el filósofo Mark Twain dice una frase muy buena que yo la repito siempre, que dice que es más fácil engañar a una buenísimo, persona que convencerlo de que ha sido engañado. buenísimo. Y yo creo que mucha gente, si tiene que admitir públicamente que durante mucho tiempo no fue feliz, hay un problema. O gente como que hablábamos hoy más hace un ratito de que eligió, por ejemplo, una carrera y que en su momento tiene miedo de quizás como desmentir lo que en su momento fue una verdad, ¿no? Es decir, mi pasión es crear contenido y quizás dentro de 10 años yo no lo quiero hacer más. Me pongo un ejemplo. Y creo que es muy difícil, quizás, como admitir, bueno, mira lo que fue en su momento, para mí era una verdad absoluta, que era mi pasión crear contenido y mi propósito, hoy me doy cuenta de que no, y me metí en un mundo espiritual y me quiero ir a un templo en la India, un año desconectado de las redes. Y también es válido. Y está bien, exacto. Pero bueno, mucha gente vive en esa trampa de decir, y ahora que tengo que salir abiertamente a decir que lo que yo dije no es lo que estoy pensando ahora. De hecho, para mí es muy peligroso la gente que, que sigue sosteniendo las mismas ideas que hace mucho tiempo atrás. Si yo me encuentro con una persona que hace 10 años no veo y me sigue haciendo los mismos chistes, me sigue manteniendo su misma filosofía de vida, sus mismos gustos incluso también, sigue consumiendo de lo mismo de contenido y demás, yo siento que esa persona no evolucionó, porque creo que la vida va en esa ruta, como de Sí, autodestruir nuestras propias ideas. Porque si no, no estás evolucionando. Si yo sigo haciendo lo mismo que a mis 18 años, estoy en problemas. Y no es que totalmente. soy bueno porque estoy manteniendo mi esencia, no, eso es otra cosa, o sea, rompamos estas estructuras propias, que lo que en su momento fueron verdades, hoy quizás no lo son, y que no hay problema con eso, o sea, no te hace menos persona, al contrario, para mí te hace más inteligente para el mundo. Decir, mirá, yo hoy pienso diferente. La persona que vos conociste ya no es la que soy hoy. Y Totalmente. ahí está el problema, mucha gente arrastra relaciones de pareja con este problema. Empezamos hace 20 años juntos, éramos una persona y hoy somos otras. Yo me enamoré de una persona que no es la que soy. Ni la persona que, no sé, también me puede pasar al revés. Cambié, yo quiero otra cosa en mi vida. Y nada, es un tema largo y demás, pero para resumir, me voy por las ramas. Creo que lo importante es Eh, que la gente se arriesgue y que se olviden ese de es que la ese es el consejo. Que le den para que adelante y sean auténticos. sean auténticos y que se arriesguen, que tomen riesgos en su vida. Es el mejor momento para hacerlo, siempre. Y nunca es tarde ni para cambiar de carrera, ni para cambiar de proyecto, ni para cuestionarnos todas las cosas que antes pensábamos que eran así y hoy pensamos de otra forma. Bienvenido sea, estás evolucionando. Si te baja esa información, dale para adelante. Si te dicen, no, es que hoy quiero vivir esto, hacelo. Creo que es eso mi consejo. Y que, Gra- sí, que si se equivocan, se equivocan. Al final, la experiencia es intransferible, o sea, la única forma de aprender es equivocándote. yo soy lo que piensa que todas las cosas nos ayudan para bien, hasta las cosas negativas también nos ayudan a crecer. Todo, es que es imposible que vos tengas la mentalidad que tenés hoy en día con tus 15 años. Es imposible. Correcto, Porque eso es quien sos gracias a todos los palos que te comiste en tu vida. correcto. Es eso. Y sí, es que no hay vuelta atrás, no hay atajos. No hay atajos. Si no, los profesores de historia serían las personas más inteligentes del mundo. Exacto, es verdad. ¿O no? Totalmente, Santi. Y sí, pero creo que es Bueno, eso. No sé si sirve como consejo, pero bueno, esperemos que aquí te comenten abajo qué les pareció ese consejo y bueno, también una retroalimentación. a ver qué dice. Mis primeras aventuras en YouTube. Gracias, Santi. Ey, de No verdad por que nada.
muy agradecido por aceptar mi invitación, por contar todas tus anécdotas, buenísimas. Como ves, o sea, este espacio es abierto. Aquí yo no ando con preguntas cerradas y no, tenemos que estar media hora. No, no, aquí puedes hablar libremente como lo hicimos y de verdad que agradecido, Santi. Un No, placer, gracias la a verdad. vos por la invitación y por el espacio. La verdad, gracias. Claro que sí. Les voy a colocar por acá las redes sociales de Santi, donde te siguen normalmente es por Instagram, ¿cierto, Santi? Sí. Instagram. Tripulante por el mundo, la voy a colocar por acá para que sigan a Santi, que bueno, más adelante lo verán en YouTube también, por ahí damos la Ya primicia. empezarán las andanzas en YouTube, sí, Claro sí, que sí. sí. Comiendo por el mundo, seguro. Comiendo por el mundo. Como le Sí. dije yo tras cámara, bueno, vas a ser el Anthony Bourdain argentino. Bueno, no es un mal proyecto. Por ahí va. Bueno, Santi, agradecido Un y placer, de verdad. Gracias. nos vemos en el camino y pronto, bueno, de pronto en algún viaje allá A por ver si nos Europa. encontramos por algún lugar del mundo. Y por acá, por Venezuela, donde estoy actualmente, bienvenido cuando quieras. Gracias.